Bienvenidos a Profanamente Hablando, cada semana por Hito Cero Televisión y Quellón Informa, un espacio de grata conversación con grandes invitados junto a Andrés Lorca. Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos, Andrés Lorca por acá, junto a Quillón Informa y Hito Cero. Tenemos un gran invitado hoy día, que es el profesor Gabriel Salazar, historiador, premio nacional. Así que vamos a conversar distintos temas con él, pero sobre todo, profesor, queremos conversar sobre su nuevo libro que ya está a la venta y queremos que nos cuente todos los aspectos interesantes de esta nueva edición, de este nuevo, como digo, trabajo. Bueno, el libro se llama La expoliación política de la ciudadanía en Chile. Y es un libro largo, tiene más de 900 páginas, porque la historia de la ciudadanía en sí misma, no solo en Chile, es muy larga. Comenzó hace mucho tiempo. Es una historia anterior al Estado, ¿m? Al Estado nacional sobre todo, y mucho anterior también a los partidos políticos. Muy anterior a lo que es hoy día la democracia electoral con derecho a un voto individual, ¿no? Entonces, por eso los problemas que plantea la historia de la ciudadanía son muy profundos. Y el primer problema que se presenta cuando usted habla de ciudadanía en serio, en toda su historia, no solo la de hoy, del siglo XXI, es que ella está asociada estrechamente, inalienablemente, al concepto de soberanía popular. Hablar de ciudadanía en sí misma, en toda su historia, es hablar de qué ha pasado con la soberanía popular. Y la tragedia, justamente, porque es un drama histórico enorme, que la ciudadanía siempre ha sido violada y siempre le han robado, usurpado, expoliado, la palabra que usé yo, que significa lo mismo que despojar, ¿no? O usurpar su soberanía. La tragedia de la ciudadanía es que tiene en sí misma este poder inmenso, con una profundidad filosófica enorme, que es la soberanía popular. Entonces, distintos regímenes a lo largo de la historia le han arrebatado ese potencial interno que es inherente a ella, y de ahí la tragedia, de ahí el drama. Y lo que yo cuento, bueno, es un resumen de su historia larga. La hice partir más o menos desde poco menos que de los griegos en adelante, pasando por la Edad Media, el periodo colonial y el día de hoy, y rematando en Chile, ¿no? Que es la mayor parte del libro. Y voy mostrando en el libro cómo la soberanía popular, que es inherente, de acuerdo a todos los filósofos del mundo, al pueblo mismo, en tanto el pueblo vive consigo mismo y delibera y razona y dialoga consigo mismo. El drama de que en Chile le han arrebatado esta soberanía desde 1830, desde la existencia de don Diego Portales, Joaquín Prieto, toda esa gente, Barros Arana, hasta el día de hoy. Entonces el libro examina con cierto detalle documental, porque tengo que probar lo que digo, porque de lo contrario parecería siempre un discurso ideológico. Me acusarían inmediatamente los políticos de anarquista, ¿no? Porque quien habla de soberanía y trata de que la ciudadanía efectivamente haga valer esta condición de dignidad y de poder, ¿no? A uno lo acusan de anarquista. Todo lo que critique el sistema político vigente, constitucionalizado, ¿no? Con clases políticas que monopolizan el poder electoral en el Estado, ¿ve? Acusan inmediatamente anarquista. Por eso me están acusando ahora también de anarquista, ¿no? Claro. Nada Colocamos más etiquetas de absolutamente pronto, ¿cierto? contrario Colocamos al etiqueta de anarquismo. pronto, ¿cierto? Claro. Colocamos de repente etiquetas a las personas por su forma de opinar, su forma de escribir, claro, sin duda. Claro, desde que la soberanía desaparece, la soberanía popular desaparece del panorama político, entonces aparecen las etiquetas de todo tipo, ¿no? Entonces, el apellido puede ser tal partido, que eres comunista, socialista, que eres derechista, que eres, ¿sí? Y por otro lado, anarquista, anti esto, anti lo otro, anticomunista, qué sé yo. ¿Y eso le incomoda, profesor? ¿Le A incomoda? mí no, ¿Cómo? porque la historia está cargada de eso, sobre todo en Chile.
y particularmente el siglo XX-XXI. Así que no me incomoda, pero claro, por otro lado no te favorece porque no se genera diálogo. Te califican y listo, quedas calificado para siempre. Entonces no vale la conversación ni el diálogo, ni aunque tú entregues argumento escrito, ¿eh? El apelativo que te ponen permanece per secula seculorum. Claro. Profesor, estamos en un año de elecciones. Eh, Probablemente hoy en día, para los que quizá no tengamos tanta experiencia, como digo, en la historia, es un año igual convulsionado, hay muchas opciones políticas, eh, pensando, como digo, en las próximas elecciones presidenciales. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que usted avisora desde el punto de vista de la historia para adelante, Chile, el devenir? ¿Se puede hacer, como digo, algún pronóstico? ¿Se está repitiendo algo? Como dice la historia, no se repita, pero rima. ¿Cómo vamos para adelante, profesor? Mirando para adelante. Debo decir de que desde la historia también se mira para adelante. Porque la historia va. La historia es un movimiento, ¿eh? Que va hacia un futuro. Ahora, es un error enorme creer que la historia solo estudia el pasado. Buen punto. Un punto. Como si al hablar de historia uno se volviera para atrás y mirara hacia atrás exclusivamente, ¿no? Y mira hacia el pasado. Y al mirar hacia el pasado, tú obviamente le pones la espalda al futuro. Por eso muchos historiadores no quieren hablar del presente, porque están acostumbrados a hablar solo del pasado. ¿Mm? Y toda la gente piensa lo mismo, que la historia es pasado, pero no es así. Porque la historia, no la historiografía mira para atrás. Y en Chile muy particularmente. Pero la historia como proceso vivo, al contrario, va. Es un movimiento que viene del pasado, tiene un presente, pero va al futuro. Y es un movimiento continuo, ¿no? No se puede parar la historia. El historiador la para porque mira hacia atrás y mientras más lejos mira, dice uno, más científico es. Claro. Y se aleja del presente. Por eso es que la historia no es una ciencia que estudia el presente. Podría serlo, porque el presente está atravesado por procesos históricos que tienen larga duración. Larga duración. Por decir, hay procesos como el cristianismo, que lleva miles de años. ¿Se fijan? El capitalismo tiene 300, 400 años de vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene una duración. Y las duraciones de estos procesos vienen del pasado, toman del presente y siguen. Entonces, un historiador, tomando en cuenta los procesos que están en desarrollo, ¿m? Que ocupan un tiempo largo, pues se habla de ciclos por eso. Los ciclos históricos importantes suelen desenvolverse en lapsos de 20, 30, 40, hasta 50 años. ¿Sí? Harto tiempo. Todo el gran conflicto de mercado que llevó a las guerras mundiales se extendió del año 14 hasta el 44, 45. Fueron 30 años, todo un ciclo en que la economía liberal competitiva de ese tiempo, librecambista, entró en un ciclo de guerra que duró 30 años. Luego de esos 30 años, el año 44-45, vino otro ciclo en que, por las conferencias de paz que se celebraron, cuando se crearon las Naciones Unidas, se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en todas las conferencias del año 44, sobre todo la de Bretton Woods, que muy poca gente habla de ella, ahí se abre un ciclo distinto, un proceso que dura 30, 40 años también, que es el periodo en que todo el mundo comenzó a hablar, hay que controlar la historia, hay que racionalizar los procesos económicos. Por eso se creó el Fondo Monetario Internacional, para regular los procesos financieros. Para eso se creó el GATT, ¿no es cierto?, que controla los procesos comerciales y las tasas arancelarias que están de moda hoy día y otras más. Se creó las Naciones Unidas para crear una razón política universal, ¿sí?, que permitiera mantener la paz. Entonces, hay todo un ciclo en que todo el mundo habló entonces de solidaridad, nacionalismo, proteccionismo, desarrollo, industrialización, fraternidad, mercado común, etcétera, ¿eh? Sobre todo en América Latina.
y sobre todo los países subdesarrollados del tercer mundo. Pero ¿qué pasó? Que Estados Unidos, que había ganado la Segunda Guerra, la primera potencia mundial en economía y en el ejército, en cuestiones militares, cuando todo el mundo se pone proteccionista y comienza a desarrollar su propia industria nacional, aparece el proteccionismo, tasa de aranceles muy alta. Aquí en Chile teníamos tasas arancelarias de 80-100% para los productos importados. Por eso era difícil tener un automóvil, por ejemplo, ¿ah? Etcétera. Estados Unidos se encontró con que el mercado mundial ya no era libre. Estaba erizado de tarifa arancelaria, proteccionista y de países que buscaban su propio desarrollo industrial. Por eso es que Estados Unidos decide entonces cambiar la economía mundial a partir del año 71, que renuncia a los acuerdos de las Naciones Unidas en cuanto al desarrollo y la unión, ¿no? Y levanta la política del mercado libre, del mercado absolutamente libre, sin tasas arancelarias. Y por eso es que comienza a hablar del mercado mundial, de la globalización, ¿te fijas? De la desaparición del conflicto este-oeste. Por eso hablaron del post-industria, post-modernidad, post-historia, post-todo. Viene una etapa nueva. Ese fue un segundo periodo histórico, una segunda tendencia histórica. Partió el 71 y maduró por los años 1990. También 30, 40 años. Entonces tú podías, que tú en 1900, por ejemplo, en Chile, ¿cuál es el futuro? Bueno, el desarrollo del neoliberalismo, mercado mundial, no hay tasa arancelaria, todo se importa gratuitamente, sin tasa arancelaria. Hasta el día de hoy mantenemos la tasa 0% de arancel para importación de Estados Unidos. ¿Me fijas? Entonces, por eso tú podías prever el futuro, librecambismo, globalización, posmodernidad, etcétera, etcétera. ¿No? Eso podías decirlo por los años 74, 75, 76. Los Chicago Boys se pusieron a hablar de todas estas cosas. Profesor, Pero esa etapa terminó, te fijas, ese periodo histórico terminó en 2008-2009. Crisis financiera mundial. Subprime le pusieron. claro, un hombre más estiloso. Crisis del capital financiero. Fue la crisis del capital financiero. Habría sido el colapso absoluto del modelo neoliberal si no es que los estados con sus fondos nacionales del pueblo, fondos soberanos que son de la ciudadanía, salvó a los bancos. La banca mundial fue salvada por los fondos soberanos de los estados. Y los fondos soberanos son de la ciudadanía. Son los fondos nuestros, sobre todo los fondos previsionales. Los que, por ejemplo, le tocó a, ¿cómo se llama este presidente de Estados Unidos, el negrito, ¿no? Barack Obama. Barack Obama. A él le tocó, ¿te fijas? Subventar la crisis usando los fondos de la ciudadanía y salvar los bancos. Desde entonces el modelo neoliberal comenzó una decadencia en todo el mundo que, curiosamente, se volvió en contra del propio gestor de este modelo que fue Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha quedado con una deuda gigantesca desde el otro periodo anterior que no ha resuelto. Una deuda exterior gigantesca. Por eso comenzó a vender vales del tesoro para garantizar el pago posterior de la deuda. Y China compró la mayor parte de esos vales del tesoro. Por eso que hoy día China, si vende sus vales, va a provocar una feroz caída de los valores norteamericanos, del dólar, y es un arma económica terrible que tiene China contra Estados Unidos. De ahí, por qué el presidente Trump, ¿no? Hoy día se ve obligado a cambiar la política librecambista porque ya no tiene poder. El mercado mundial se le alejó. Hay enormes bloques, ¿verdad?, que no están en el mercado librecambista. El caso de los BRICS, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso cambia ahora de política violentamente y comienza a levantar los aranceles aduaneros, ¿ah? Más del 100%, como se lo aplica a China, ¿no? 20% a otros, 10% a Europa, 10% a Chile. Entonces, Estados Unidos está haciendo hoy lo que nosotros hicimos en 1970 con Allende.
levantando los aranceles aduaneros para proteger la industria, para desarrollarse localmente. Entonces, ¿te fijas? Históricamente uno puede predecir lo que va a pasar, pero agarrándose de estos procesos de 30, 40, 50 años que son típicos en la historia. Y por eso hoy día, Profesor, sí, ahí también respondiendo recién la pregunta inicial, ¿qué viene ahora? ¿No? Lo que está claro es que el modelo neoliberal está en retirada. El propio Estados Unidos está recogiendo, como quien dice, las fichas que tiró a la banca ahí del mercado, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Trump. En consecuencia, ¿qué hacemos nosotros como Chile? Nosotros somos el país más neoliberal del mundo, porque lo que hizo Pinochet fue aplicar la teoría pura de laboratorio que se hizo en Estados Unidos entre las universidades de Chicago, los premios Nobel de Economía y la CIA, y somos el país más neoliberal del mundo. Y a tal punto que Estados Unidos, que estaba con una política proteccionista gigantesca, nosotros tenemos 0% de arancel. Y estamos comenzando a pedirle, de acuerdo a lo que han hecho hasta el momento los empresarios, van a seguir los políticos, que por favor Estados Unidos, ¿no? No nos cobre el 10%, que respeten los tratados de libre comercio. ¿Queremos seguir siendo neoliberales cuando todo el mundo se está retirando? Ese es el problema. ah, Un problema político gigante, vamos contra la historia. profesor, bueno, como digo, nuestro programa es un programa que viene de provincia, de región, y nosotros siempre me van a criticar mis cercanos si no le pregunto respecto a Chiloé. Hoy por hoy estamos ya cerca de cumplir casi 200 años de la anexión de la provincia de Chiloé al territorio nacional. Entonces, en esa línea, me imagino, bueno, la historia yo sé que tiene sus especialidades, sus subespecialidades, pero cuando nosotros, yo sé que usted está como digo, embarcado, como digo, en una línea de pensamiento, pero algo seguramente, y que para nosotros va a ser muy importante, si también usted lo puede decir, ¿qué pasa cuando le hablamos de la provincia de Chiloé, cuando le hablamos de la Patagonia, cuando le hablamos de la Goleta Ancud, cuando hablamos de todo ese tipo de cosas que a nosotros nos generan algún nivel, como digo, de romanticismo también, pero sin duda, como digo, que duda cabe que para nosotros que un historiador, como digo, de su nivel nos pueda decir, pues, qué podemos, como digo, comentar de Chiloé. Sería interesante, como digo, siempre su postura, su visión. Bueno, podría decirse que el libro que acabamos de terminar y que salió a la venta, la expoliación política de la ciudadanía, habla de esto y asume las banderas justamente de los pueblos, las regiones, las comunas y en consecuencia Chiloé, entre otros, ¿no? Porque en Chile hay como 350 comunas, ¿no? Todos ellos tienen su historia pasada, autónoma, porque al comienzo del siglo XIX todas estas comunas eran autónomas. Se autogobernaban a través del cabildo. ¿Mm? Justamente, un buen punto Tal ese. cual. Cada comuna se autogobernaba a través del cabildo, porque el cabildo representaba a la comunidad local y la soberanía de la comunidad local. ¿Sí? Porque la soberanía solo existe donde el pueblo, la comunidad, está consigo misma. El vecindario, como quien dice. Los chilotes, ¿eh? En su Sí, conjunto. Como conviven juntos, están en un mismo territorio, tienen un mismo pasado, tienen una misma memoria, ¿verdad? Dialogan entre sí y al dialogar entre sí pueden deliberar sobre sus problemas y tomar decisiones cómo resolver esos problemas por sí mismos. Y eso lo hacían todos los pueblos en Chile hasta el año 1830. Y se autogobernaban a través del cabildo. Y estos cabildos elegían sus representantes como cabildo, no como individuo, como cabildo, como
como comunidad, digamos, social y política, y elegían sus representantes para la Asamblea Provincial. ¿Mm? La Asamblea Provincial. Chiloé no solo era comuna, era provincia, Exactamente, simultáneamente. sí. Claro. Y estos representantes que iban de los cabildos a las asambleas provinciales volvían a elegir entre ellos los que iban a la Asamblea Nacional. Entonces se gobernaba el país de abajo hacia arriba. El cabildo como eje central, las asambleas provinciales donde los cabildos de una provincia llegaban allí y ellos controlaban el Estado Nacional. Bueno, esa estructura la tuvimos hasta 1830. Este libro cuenta cómo, ¿te fijas? Se les quitó la soberanía a Chiloé, lo voy a hablar en esos términos para que nos entendamos más rápido. ¿Ya? Le quitaron la Todo tu soberanía a cuento. don Diego Portales y compañía porque abolió la Asamblea Provincial de Chiloé y todas las asambleas provinciales de Chile, abolió los cabildos. Usted se fija, hoy día no tenemos los ciudadanos, ninguna asamblea donde participemos nosotros como ciudadanos. Nos quitaron el cabildo hasta el día de hoy. Quitaron las asambleas provinciales hasta el día de hoy. ¿Mm? Entonces no tenemos dónde deliberar, dónde dialogar entre ciudadanos. ¿Mm? Los chilotes no tienen ninguna asamblea local ni cabildo donde ellos puedan discutir en conjunto, ¿no? O pueblo por pueblo, ¿no? Los problemas que están afectándolos en cualquier ámbito, digamos, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Ahora, la invasión Sí. turca sería un problema, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, la soberanía en Chile se ha ido perdiendo precisamente por eso. Desapareció el cabildo, desaparecieron las asambleas provinciales, solo quedó el Congreso Nacional y los diputados y senadores que se eligen para ese Congreso no representan necesariamente a los pueblos porque no vota el pueblo en sí, vota un individuo. ¿Entiendes? En esa época Entiendo el de lo punto, claro. que se votaba por pueblo, el pueblo de Chiloé, ¿no? O que se yo, Chonchi, el pueblo de Chonchi aprobó tal cosa y eso llegaba a todas partes como un voto colectivo, un voto deliberado, un voto conversado, dialogado por los propios habitantes de ese pueblo. En cambio, hoy día, ¿dónde deliberamos? En ninguna parte. Entonces, el voto que nos permiten ellos, las constituciones políticas, es cuestión de leer, ¿no? El voto. Usted vota como individuo, no como pueblo, Sí, no como claro. Chonchi, no como Chonchi, qué sé yo qué, ¿no? Enseguida es un voto secreto. Secreto. ¿Qué significa eso? Que usted no habla, va con mordaza. ¿Mm? Tercero, usted hace una rayita en una cámara oscura. No tienen polletas casi ninguna. Sí. Una cámara oscura. Es una rayita a tientas, ¿no? Y esa rayita al día siguiente es un número. Y usted no está a cargo de sumar y restar y calcular qué pasó con los números. Lo hacen otros. Los partidos políticos o los expertos electorales que llaman, ellos sacan sus conclusiones. O sea, usted hoy día elige a una persona sin mandato. Sin mandato. Porque usted elige entre ofertas, es como ir al supermercado. Hay un vitrineo. Hoy día el vitrineo tiene 200 y tantos candidatos a la presidencia. Sí, justamente, sí. ¿A qué nivel de posición política estamos llegando? ¿No? Hay 30 partidos, más o menos, disputándose los cargos parlamentarios. Entonces usted no hace un mandato cuando vota, usted elige entre ofertas, tiene que elegir entre 100 candidatos, qué sé yo, 30, 40 diputados y así sucesivamente. Y elegir no es mandar. Porque, Punto, sí. claro, Claro. como no hay mandato, el que usted elige no está obligado. Porque si estuviera obligado, ¿ah? Si fuera un mandato, nosotros los ciudadanos que ejercemos el mandato, si el señor elegido no cumple con nuestro mandato, le quito el cargo, revocación de Entonces, cargo, lo juzgo aquí abajo, usted no cumplió por traidor o por tonto, ¿lo diga? No cumplió con el mandato, le quito el cargo, lo juzgo y lo castigo. Eso sería lo justo. En esos años,
cuando fuimos soberanos, entre 1810 y 1830, repito, el voto era colectivo después de deliberar. Votaron los pueblos desde el cabildo o desde la asamblea provincial. Ese era un mandato, con mandato. Por tanto, si el electo no cumplía, el pueblo mismo se reunía en asamblea, venga para acá, señor, de vuelta, le quitamos el cargo, lo juzgamos y lo castigamos. Ese juicio se llamaba, estaba en el derecho antiguo, en el derecho de los pueblos, en el derecho comunero, no en los derechos de los estados nacionales, el derecho comunero. Ese juicio se llamaba juicio de residencia. Cuando usted juzgaba a su representante, sea que usted lo eligiera o que el rey lo nombrara, igual a ambos, el pueblo reunido en asamblea los juzgaba, los castigaba. Un puro ejemplo, y no es menor el ejemplo, los pueblos de Chile en 1823 se reunieron en sus respectivos cabildos, particularmente la de la provincia de Concepción. Habían tres provincias, la de Concepción y la de Coquimbo y también un poquito la de Santiago. Y esos pueblos acordaron, por unanimidad, juzgar negativamente a don Bernardo O'Higgins Riquelme. Lo declararon culpable, y por culpable en el sentido que se había burlado de la soberanía popular, había engañado, porque la engañó efectivamente a la soberanía popular, y por tanto los pueblos acordaron, señor, usted es un indeseable, váyase. Y lo mandaron al destierro. El destierro de O'Higgins respondió al ejercicio de la soberanía popular. No respondió a lo que llaman después pago de Chile. No fue el pago de Chile. Fue el pago de él mismo, el castigo que tuvo, porque engañó, se rió inclusive, y burló la soberanía popular. Y como en ese tiempo teníamos la dignidad del que respeta su soberanía, lo juzgamos y lo mandamos cambiar. Un ejemplo. Y no se cuenta, por cierto, porque nadie habla por qué salió O'Higgins al destierro, ¿no? Una injusticia, qué sé yo, no. Fue castigado por indeseable, por burlón, porque engañó a lo más sagrado de los pueblos de ese tiempo, su soberanía. Eso es lo que hemos perdido. Hoy día no hay juicio de residencia. No juzgamos ni siquiera a Pinochet. Pinochet murió en su cama tranquilito, ¿no? Salvo un puro oficial, creo que fue un teniente, que al ver su en el ataúd, ¡pum!, le tiró un escupo. Salvo eso, no hay otra forma de rechazo ciudadano, juicio ciudadano respecto a ese señor que fue un tirano. Bueno, en ese nivel estamos hoy día. Por eso es que la pregunta inicial suya es muy importante. Hoy día que está cayendo el modelo neoliberal. Ahora que se está fracturando, ¿no?, descuajeringando, diría la señora, descuajeringando el modelo globalizado del capital financiero. Se está fracturando por todas partes, ¿no? La gente en todo el mundo entonces no sabe qué hacer. Y la desconfianza parte hacia los políticos. Por eso en Chile tenemos un promedio desde el 2014 al día de hoy de 97 a 99% de rechazo ciudadano a los políticos, a la clase política, de acuerdo a las encuestas que han hecho desde entonces hasta el día de hoy, desde el año pasado, porque no se han hecho este año, encuestas de opinión en que la ciudadanía rechaza a sus representantes con voto individual, secreto, amordazado, etc. Entonces, es importante observar qué están haciendo las comunidades locales. Y lo que yo puedo decir, para ir simplificando, como me invitan para allá y para acá, pues como viejo historiador ya social, porque me invitan estuve el viernes estuve en Coquimbo, invitado por ahí, ya. Una comunidad popular ahí en Coquimbo. Estuve poco tiempo atrás en Lota, invitado por las mismas organizaciones sociales de Lota, sobre todo los exmineros. Bueno, en todas partes usted está viendo, y lo puedo decir con seguridad, hay un repliegue del pueblo. No está interesado en la política, lo mismo esta elección presidencial. Va a votar por
porque lo obligan. Lo obligan, el voto es obligatorio. ¿Y por qué es Exactamente, sí. obligatorio el voto? Porque es negocio, pues. Si votan solamente los que quieren, van a tener 5 o 6 millones de votantes. Pero si usted lo obligan, votan 14. Y como usted paga 1.500 votos, por cada voto le entrega el candidato a los 1.500. Entonces, claro, vamos a desembolsar o 6.000 millones de pesos entre los candidatos o 15.000 millones de pesos. Lógico, voto obligatorio. Por eso es que si usted es candidato, aunque saque, póngale usted 30.000 votos, son 30 millones o 45 millones para su bolsillo. Y más encima el Estado, de los fondos públicos que son nuestros también, ¿no? Los dos son nuestros porque el Estado paga 1.500 por voto y paga más encima. Al partido político le da plata para su campaña electoral. A ese nivel de indignidad hemos llegado. Porque en el siglo XIX ellos nos pagaban el voto a nosotros. Partían corriendo, ¿verdad? Los dueños de Hacienda, a los inquilinos, los reunían, le hacían una fiesta, le daban tragos, les mataban un chancho, mataban una vaca, qué sé yo. Y en la ciudad le pagaban el voto. Sí, eso lo hemos escuchado nuestros abuelos, nuestros padres. Se sabía el coste de un senador, pero usted podía comprar el voto de un senador. Digamos, el cargo de un senador. Y nos pagaban. Hoy día nosotros le estamos pagando a ellos para que no hagan. Se invirtió la ecuación. Sí, ¿Sí? Sí, Y eso es indignidad ciudadana. No solo perdimos la soberanía, sino que ahora estamos actuando con un nivel de indignidad, pagándole a la gente que no va a hacer nada y que nos prohíbe reunirnos, que nos quitaron los cabildos, que organizaron una convención constitucional 2 con exclusión de la ciudadanía, exclusión absoluta, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en todas partes, ya recién estoy respondiendo a su pregunta. no, este es el espacio. Las comunidades se están replegando sobre sí mismas. Estuve, interesante punto, profesor. estuve en Chiloé, estuve como 3 o 4 días en Chiloé, en varias partes, y ahí hablaban de la República no me acuerdo el nombre, autónoma de las ¿Ya? islas de Chiloé, una cosa así, ¿no? Y las comunidades, de alguna manera, dialogando consigo mismas, planteándose, vi una feria, estuve, qué sé yo, en el fogón desde arriba de Chonchi, creo, un fogón que hay ahí. ¿Ya? Estuve en la universidad, estuve en una librería y toda la gente dialogando consigo misma. En Coquimbo, lo que vi el viernes pasado fue eso, en Lebolon. Hay un repliegue. ¿En torno a qué se produce el repliegue? Ferias del libro. Buen punto. Sí, claro. Sí, Sí, justamente sí. justamente se está dando eso. Claro. Y en la Feria del Libro usted no solo venden libros. Los artesanos locales van a mostrar allí también sus obras artesanales. Las mujeres venden en Yanquihue, lo vi clarito, ¿no? Habían libros para la venta, pero también habían jarritos de dulce o frasquitos de dulce que vendían las señoras, otros sus tejidos, otros mostraban sus pinturas, otros su poesía, otros su baile, qué sé yo. Todo el pueblo mostrándose a sí mismo sus capacidades, ¿no? Y entre medio, venta de libros. Y además una mesa, un conversatorio, ahí invitaron a esa parte, ¿no? Donde se hablaban de qué, Claro. de lo que usted está preguntando ahora. Digan, problemas de este tipo. Entonces hay un repliegue hacia los pueblos y en todo el mundo es igual. Yo le apuesto a usted, podemos apostar ahí una botella de sidra de manzana. Ya, pues, se la enviamos. Encantado. Movimiento de los pueblos locales contra Trump. Va a haber un estallido social, pero menos Ya. espectacular que el chileno, pero distribuido por todos los pueblos, yo le aseguro. Ya se vio un anticipo de eso cuando mataron a ese negrito, el policía que le puso la rodilla en el sí. cuello. Terrible, terrible imágenes. Profesor, podríamos estar hablando mucho tiempo. Le queremos agradecer por darse este tiempo, este espacio. Nosotros, como conversamos telefónicamente, en la temporada anterior habíamos hablado, pero finalmente no pudimos hacer este encuentro.
Realmente, como digo, para mí ha sido un placer y un honor conversar, como digo, con un gran historiador nacional como es usted. Lo respetamos mucho, lo queremos mucho, como digo, desde la perspectiva de la región, de la perspectiva de Chiloé. Siempre estamos atentos a sus entrevistas que da por televisión, así que, y por supuesto, muy atentos a cada cosa nueva que pueda tener en el punto de vista de sus libros, con este nuevo libro. Así que muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por la lucidez, como digo, en el análisis histórico. Así que le enviamos un gran abrazo, profesor. Muchas gracias por la invitación, el abrazo y recordar que este libro está escrito desde el fondo de la indignidad a que nos han empujado y por tanto, como indignarse, ser digno. Este libro está escrito con indignación. Perfecto. En pro de nuestra comunidad local, en pro de lo que somos realmente como pueblo mismo, no como ideólogos, ni como partido político, ni como gente que opera en el mercado mundial. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo cordial y fraterno a todas las comunidades de Chiloé. Muchas gracias, y seguramente, como digo, en toda la provincia de Chiloé, la 11ª región y también en otras partes que siguen la señal, como digo, de Hito Cero y que Quillón Informa, lo van a ver y lo van a seguir. Así que un abrazo, profesor Salazar, muchas gracias y que tenga mucho éxito, como digo, en su libro. Ahí vamos a estar muy atentos. Que esté muy bien. A ustedes también. ¿Ya? Muchas gracias, profesor Gabriel Salazar. Una entretenida y siempre, como digo, corta pero fructífera, como digo, conversación. Así que le agradecemos a él su tiempo, a poner atención, como digo, a sus obras. Y terminamos este tercer episodio de Profanamente Hablando. La próxima semana, grandes invitados para compartir con ustedes. Un abrazo, que estén muy bien. Hacemos un alto en la conversación. Esto fue Profanamente Hablando. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio para hablar en compañía de otro interesante invitado.